Bien, queríamos conocer cómo se maneja el tema de la infraestructura educativa, un poco para, digamos, que los distritos pequeños, digamos, entiendan que también van a tener que manejarlo en algún momento y cómo, cuál es el procedimiento, ¿no? De repente en una zona rural, incluso el Perú, un poco en base a la experiencia o lo que tú has visto, digamos, ¿no? El Ministerio de Educación tiene una oficina, una dirección, ese es el nivel que tiene, se llama OINFE, Oficina de Infraestructura Educativa. Ellos intervienen cuando se tiene que hacer un proyecto de inversión para la construcción de un local. En el caso de Los Olivos, por ejemplo, tuvimos una institución educativa con un pabellón colapsado a raíz de problemas de los terremotos. Entonces es una institución educativa que tiene construida alrededor de 30 años y en un pabellón se detectaron problemas en los pisos y en las paredes. Era necesario derrumbarlo. En este caso, OINFE se está encargando de construir un pabellón nuevo. Claro, hay todo un proceso, se necesita armar el expediente, generar los presupuestos. Lamentablemente no es algo muy rápido, pero ellos son los que se encargan de generar los presupuestos para la construcción. Hay una segunda fórmula que es el... O sea, discúlpame, Guillermo, o sea, eso es un manejo directo entonces del Ministerio de Educación. En este caso, sí, la administración, no, ahí sí no llega al municipio. Bueno, todavía no nos han transferido fondos para ese fin. Correcto. Entonces nosotros actuamos como elementos coordinadores, hacemos pero en una el futuro se supone que eso debe también manejarlo directamente el municipio. municipio. Debiera de ocurrir. Ya. De manera que la municipalidad, en este caso, a través de su gerencia de desarrollo urbano, por ejemplo, donde existen los especialistas y están las oficinas de ingeniería, se puedan levantar los expedientes técnicos y en coordinación con la Oficina de Presupuesto y Planificación se generen las condiciones para que el ministerio provea los presupuestos y la municipalidad pueda ejecutar. En estos momentos es el ministerio el que ejecuta. Tenemos un local en el mismo distrito donde se necesita construir una institución educativa del nivel inicial, solo tenemos terreno. En ese caso lo que estamos haciendo es el perfil de proyecto para entregárselo al Ministerio de Educación, a la oficina OINFE, y ellos ya generan el expediente técnico correspondiente para la derivación de fondos. Quiere decir que la parte de construcción todavía está en manos del Ministerio de Educación. En el caso de construcciones menores, un aula, hay hasta 3 opciones. Una es acudir al propio Ministerio de Educación, otra es acudir a alguna de las agencias cooperantes del propio sector gobierno, como puede ser FONCODES, y una tercera es recursos de la municipalidad. En este caso, cabe señalar que en los últimos años, aquellos municipios que han asumido la conducción de las instituciones educativas, Miraflores, Surco, Surquillo, han dejado de ejecutar presupuestos para evitar una confusión en mantenimiento directo. Se está trabajando con aquellos fondos que el ministerio provee, que, repito, todavía no son suficientes, pero esperamos que eso mejore y que se pueda contar con fondos adecuados para hacer un mantenimiento conveniente. No. Te pregunto esto, me parece que es importante porque, digamos, alguna vez escuché decir que para una comunidad, un pueblo, digamos, es muy importante para elevar la autoestima incluso de la gente, de los alumnos, contar con un buen colegio, ¿no? Que tenga una buena edificación, que tenga un buen aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido iba la pregunta, ¿no? Y no solamente al caso de la construcción de colegios propiamente dichos, sino también la necesidad de mejorar algunos aspectos de los colegios, ¿no? Los servicios higiénicos, la dotación de infraestructura para hacer deporte, por ejemplo, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Me recuerda, Ricardo, algo que leí alguna vez, que uno de los motivos de la baja autoestima del adulto peruano era la pobreza de la infraestructura de las instituciones educativas donde se formaron. Sí, pues hay una influencia directa cuando uno ingresa a un baño en mal estado, evidentemente ese niño pues está acostumbrándose a una característica que cuando él llegue adulto le va a ser difícil renunciar a ella, ¿no? Parte del acto formativo debiera ser la influencia o los estímulos de aquellos espacios físicos
que le permitan al niño acostumbrarse a un espacio absolutamente limpio y absolutamente estimulante para su autoestima. De acuerdo, Guillermo. Bueno, entremos ya a fondo al tema de la educación. La educación en los últimos años ha cambiado, digamos, sustancialmente en muchos aspectos. Queríamos que nos expliques cómo es el perfil, digamos, de la elaboración de un proyecto educativo en un municipio, partiendo lógicamente de la experiencia de Los Olivos. ¿Cómo empieza el rollo? Bueno, y te pregunto, disculpa que te haga la pregunta tan larga, te pregunta, ¿cuál es la diferencia finalmente entre la educación propiamente dicha, la educación, digamos, el concepto de educación, y la pedagogía? Bien. Podríamos escribir un libro a partir de las 3 preguntas que me acabas de hacer. Disculpa que son varios libros, demasiado largas. Vamos a tratar de sintetizar. A ver, el perfil. Construir el perfil de un modelo educativo es un trabajo científico. Es una labor de investigación en la cual se necesita recoger las características de la población. Ya, de acuerdo. En general, de los agentes sociales en general. ¿Qué se aspira en ese lugar? Es decir, en esta localidad se puede ser agricultor, se puede ser minero, se puede ser comerciante. Hay una serie entonces de variables que se deben tener en cuenta. ¿Cuáles son las capacidades de producción y cuáles son las características de la población para que converjan capacidades locales, diremos así, las capacidades en términos de calidad de tierra, de calidad de minerales, de capacidades de carreteras y otros, versus las capacidades de las personas? De manera que se pueda generar un modelo educativo tal en donde señale un norte y diga, quiero que mi niño de adulto tenga esta característica, y comienzo a diseñar el perfil del egresado del sistema educativo para que sea la resultante un producto educativo que pueda responder a esas características que se han diagnosticado. Y a propósito de diagnóstico, Ricardo, tendría que también señalar que la educación en nuestro país es lo más sobrediagnosticado. Existen millones de páginas escritas de diagnósticos sobre la educación peruana. Millones. Miles de tesis de grado y de posgrado. Muchas investigaciones. Creo que la mayor cantidad de libros en la biblioteca del Ministerio de Educación con seguridad son diagnósticos de la educación peruana, a través de los últimos años. Pero lamentablemente todavía no hemos pasado del diagnóstico a la acción para el mejoramiento de la calidad de manera integral. Guillermo, como en muchos otros sectores del país, el Perú es el país más estudiado y diagnosticado probablemente del mundo. Sí. Hay planes y proyectos para todo. Sí. El asunto es ejecutarlo. Claro, es que hemos carecido de continuidad política. Creo que enhorabuena se armó esto del proyecto educativo nacional a partir de una conjunción de esfuerzos para asumir políticas de Estado. Eso nos ha faltado. Recién hemos empezado en los últimos 10 años. La educación, Ricardo, además, ha cambiado mucho desde su concepción, entender qué cosa es educar. En los últimos 30 años solamente, cuando se empieza a descubrir cómo funciona el aprendizaje, desde las investigaciones de Piaget hacia acá, hemos podido entender mejor cómo evoluciona el aprendizaje. Entonces, hoy hablar de psicología educativa es una condición para poder ser educador. Pero ocurre que en los últimos 20 años aparece otra variable, que es la fisiología. No se puede ser educador si no se domina en profundidad la característica fisiológica del ser humano. ¿Cómo educar la madurez de una persona si no conozco cómo ir desarrollando sus emociones para que alcance la madurez emocional? Y eso tiene mucho que ver con el sistema nervioso, redes neurológicas, fisiología. Todo lo que está orientado al tema de psicología está orientado a comportamientos. Y la parte cognitiva, que está parte de los aprendizajes, y está orientado a las capacidades de la inteligencia y también de la creatividad. Discúlpame, Guillermo, me piden un corte y regresamos inmediatamente. Amigos, no se vayan, estamos hablando de educación con el licenciado Guillermo Ruiz Guevara.